El 18 de septiembre del 2020, sobre las 2 de la tarde, una corriente de agua y piedras bajó con violencia por el cerro en el que se encuentra la Comuna 8 de Medellín. La mayoría de los vecinos corrieron despavoridos para refugiarse de la montaña que literalmente se estaba viniendo abajo. Pero poco pudieron hacer para evitar que las piedras, los troncos y el agua se llevaran por delante 52 casas del barrio El Pacífico. Por fortuna nadie murió esa tarde, pero además de las 52 familias que perdieron su casa, más de 180 sufrieron inundaciones y pasaron horas de terror por una quebrada que de repente se transformó en un río avasallante. Esa no es la primera vez que ocurre algo así y desafortunadamente tampoco fue la última. Con cada vez más frecuencia escuchamos sobre inundaciones, avalanchas y deslizamientos que cuando no cobran vidas arrasan con barrios y hasta con ciudades en todas partes del mundo. Alerta roja en Córdoba. Crece la emergencia por desbordamientos en el río Sinú y 3 municipios siguen inundándose. En solo 5 minutos el agua de este municipio valenciano pasó de tener 2 dedos a cubrir más de 1,5 metros, llegando incluso a 2 metros en algunos puntos. Entre los supervivientes se mezclan rabia, impotencia y tristeza. Hacía tiempo que no se veían imágenes como estas. Nueva York enterrada por la nieve en una de las mayores nevadas que se recuerdan. Pero después del conteo de muertos y casas destruidas, pocas veces se dan discusiones profundas sobre lo que está causando esas tragedias. Algunos lo llaman cambio climático, otros dan un paso más adelante y lo llaman crisis ambiental. Pero hay quienes creen que esas categorías no logran abarcar todo lo que está ocurriendo, que va desde un deslizamiento en una comuna en Medellín hasta la gran metrópoli del mundo, Nueva York, sepultada bajo la nieve, pasando por cientos o miles de inundaciones, deslizamientos o avalanchas. Y nosotros dijimos, esto no es una crisis climática, eso es una manifestación de un colapso civilizatorio que se manifiesta en el clima. Es algo así como la fiebre, la enfermedad no es el cambio climático, la enfermedad es una crisis civilizatoria. Alejandro Ramírez lleva varios años dedicado al trabajo comunitario y popular en Medellín. Ese septiembre del 2020, después de la avalancha que destruyó 52 casas, tuvo la oportunidad de apoyar en la recuperación del barrio El Pacífico, el más afectado por esa emergencia, pero también de pensar en comunidad algunas soluciones al alcance de sus manos para resistir a eso que él llama la crisis de nuestra civilización. Y esa crisis civilizatoria nos lleva a tomar 2 caminos, o a pensar el fin del capitalismo o a pensarnos el fin de esa forma de vida occidental que hoy tenemos. Quizás para muchos no es claro qué tiene que ver una avalancha en un barrio popular latinoamericano y una nevada en Nueva York con la forma de vida occidental. Pero para resumirlo en una frase sencilla, el planeta no aguanta más el ritmo de consumo que llevamos. Y no solo es lo que compramos, usamos, contaminamos y desperdiciamos todos los días sin parar. Eso, aunque causa daño, no es comparable con el frenesí del mercado y las industrias que cada año emiten 40.000 millones de toneladas de CO2. Yo jamás en la vida voy a cuestionar a un campesino que tiene una vaca que emite no sé cuántos kilos de CO2 equivalente, porque esa vaca le corresponde al señor campesino su supervivencia, cuando sé que hay cantantes famosos que porque quiere ir a ver el novio toman 2 o 3 aviones privados. Entonces, una es la emisión de supervivencia y la otra es la emisión que corresponde al sostenimiento de modos de vida que no corresponden a los límites planetarios. Y sí, puede ser abrumador prender el televisor y ver que las tragedias se acumulan, o mirar videos en redes y quedar con la sensación de que todo está fuera de control y que no hay nada que podamos hacer. Pero en todo el mundo hay comunidades que hoy están pensando y ejecutando alternativas que les permitan resistir a la crisis y, ¿por qué no?, poner sobre la mesa una nueva forma de vida. Es utópico bregar por una sociedad mejor, ¿no? Lo utópico es no hacer nada y pensar que la cosa va a llegar por arte de magia. En este episodio hablamos con Alejandro Ramírez sobre cómo el trabajo comunitario puede convertirse en la llave que abra la puerta a una vida más sostenible y respetuosa con la naturaleza. También sobre por qué decidió abrazar la idea
de la caída de la civilización y cómo eso, lejos de ser el apocalipsis, puede ser nuestra segunda oportunidad. Mi nombre es Nicolás Ibargüen, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza, pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. Aunque Alejandro creció en Medellín en la época más difícil de la ciudad, marcada por sicarios, narcos y bombazos, sus primeros recuerdos no tienen que ver con nada de eso. Yo de mi infancia tengo muchos recuerdos muy bonitos. No tengo recuerdos pues, de miedo. Tengo recuerdos muy asociados a la fiesta del fútbol, cuando jugaba Nacional. Yo soy muy futbolero, entonces de estar en el estadio con mi papá, que era pues como el parche familiar. Y recuerdo mucho los diciembre, las novenas, pues la natilla, la fiesta donde la abuela, y era una rumba maravillosa. Y no es que viviera en una burbuja. En alguna ocasión le tocó refugiarse con sus papás en un edificio del centro de la ciudad porque empezó una balacera. Pero su forma de ver el mundo era muy distinta a la que mostraban las noticias. Creció en un barrio de clase media donde reinaba la confianza y los vecinos trataban de ayudarse. También cerca de sus tías y de su abuela. Allí aprendió a cocinar, a bailar y sobre todo forjó la idea de que en colectivo la vida se hacía más llevadera. En mi casa pues no eran activistas de nada, pero todo lo pensaban en comunitario. Nosotros íbamos a la casa familiar, pues a la casa de la abuela o la casa de Nora, que es una tía, que era la matrona. Toda la cuadra hacía natilla y yo creo que uno no probaba la natilla de la casa, uno probaba la natilla de todas las casas y entonces ese espíritu de convite, de compartir, era como lo que a uno le iba generando como un espíritu de colectivo. Alejandro estudió zootecnia, atraído por la vida en el campo. Le gustaba la idea de trabajar cerca de los animales, el agua, la tierra y todo lo que rodea la ruralidad. Pero muy pronto, esa visión romántica despertó algunas dudas. ¿Era justo tratar a la naturaleza como un simple conjunto de recursos para explotar? El solo hecho de llamar recursos a los elementos naturales, incluidos los animales, empezó a ser problemático para él. Pero también la certeza de que muchas veces el trabajo en el campo acaba beneficiando a unos pocos que acumulan agua, tierras y otras fuentes de vida sin ningún límite. Y toda esa reflexión pues me fue llevando pues como esto hay que abordarlo de otra perspectiva, aparte pues del economicista que es la que la universidad me enseñó. Por eso fue que me fui yendo hacia lo ambiental. El camino lo llevó a trabajar primero con campesinos en Antioquia, más adelante con agricultores urbanos en la periferia de Medellín, y así fue involucrándose en la vida comunitaria de las zonas populares. Y una de las cuestiones más importantes allí es la tensión en la que viven con la naturaleza. Uno de los mejores ejemplos son las quebradas, que cuando crecen y se desbordan, acaban llevándose en su cauce las viviendas, tal y como ocurrió en el barrio del Pacífico en Medellín. Frente a ese y muchos otros problemas, los vecinos llevaban décadas desarrollando sus propias formas de prevención y atención de emergencias. Pero cada año era más difícil lidiar con desbordamientos, falta de agua, electricidad y otros problemas. Tuve la posibilidad de conocer gente maravillosa pues en lo barrial. Fuimos haciendo una conceptualización distinta, llegamos a un concepto que es gestión comunitaria de riesgos, que no es la gestión de riesgo de desastre que las instituciones hacen, que es muy valiosa y que creemos pertinente, sino que es lo que cotidianamente hacemos en los barrios para que no nos caiga la casa, para poder la brega por la vida, la forma en que nos relacionamos con la quebrada del barrio. Ese tipo de elementos fueron emergiendo, generándonos pues como una serie de reflexiones que en últimas la pregunta concreta es ¿cuál es mi relación con o en la naturaleza? Solo para dimensionar el tema de las quebradas, basta con decir que en el 2025 el 40% de Colombia estuvo en riesgo por derrumbes. Buena parte de ese porcentaje eran barrios ubicados en las montañas de distintas ciudades del país. Y no es ningún secreto que en muchas ocasiones el Estado, los servicios básicos y los planes de prevención en esos lugares simplemente no existen. La alternativa entonces fue la organización de los vecinos para tratar de atajar estos problemas, y allí Alejandro aportó su conocimiento.
Entonces íbamos haciendo observación de la quebrada, íbamos observando grietas, midiendo, por ejemplo, indicadores naturales, como por ejemplo ciertos sonidos de los pájaros que traían las personas que venían de campo. Empezamos como a sistematizar, como a intervenir sobre eso, y eso pues empezó a tener resultados. Esos resultados que dice Alejandro son, por ejemplo, planes más eficaces de evacuación en caso de emergencia. También capacidad para sostener entre los vecinos a familias que perdieron su casa o de generar su propia energía para abastecer el barrio. Y un momento muy duro en el que tuvieron oportunidad de poner a prueba esa red de autogestión fue durante la pandemia por COVID-19. Entonces en un barrio trabajaban autónomamente energía, que en el Pacífico, en otro barrio lo alimentario y en otro barrio trabajaban el agua, ¿cierto? Como formas para autoabastecernos en ese momento de crisis por COVID, pero al mismo tiempo en crisis pues, de lluvias, y eso pues nos genera pues como otras reflexiones. En ese punto fue donde Alejandro, algunos vecinos y otras personas cercanas empezaron a tomar conciencia del trasfondo de todo esto. Un barrio se venía abajo por la creciente de una quebrada, que a su vez se desbordaba por las lluvias desmedidas. Detrás de las lluvias estaba el invierno prolongado, y este era el resultado de los cambios en la circulación del aire. Cada cosa tiene detrás otra más grande, que por supuesto excede su control. Esa cadena de acciones y reacciones los condujo a la crisis climática, pero para ellos es el síntoma de algo aún más grande. Hay un montón de gente que viene pensándose eso, que ya pasamos los umbrales permitidos por la tierra para sostener el crecimiento perpetuo que implica el capitalismo, y que pues estamos más dispuestos a colapsar como civilización que abandonar el capitalismo. Y como consecuencia pues nos van a dejar tirados a los que siempre nos dejan tirados. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde? Lo que nos corresponde es responder a ese colapso de ese sistema. El derrumbe de un sistema que llevamos un par de siglos construyendo suena apocalíptico, pero vale la pena recordar que tanto el planeta como nuestra especie ya existíamos antes de este sistema frenético. Y como dice Alejandro, el planeta va a seguir aquí cuando el mercado y la industria solo sean ruinas. Lo que pasa es que hablar de colapso a veces es complejo porque para algunas personas entran en pánico y a algunas personas les parece eso inmovilizador. Y no, nosotros vemos que el colapso es antes una ventana de oportunidad y de esperanza. Yo deseo que colapse un sistema de desigualdad que hace que para poder tener condiciones de opulencia estén en este momento bombardeando Gaza. Yo quiero que colapse eso. Y eso es lo que está en colapso. Lo que pasa es que mientras se colapsa nos va a llevar un montón de gente. Y eso es lo que nosotros tenemos que gestionar, pues que esa solidaridad se mantenga durante esos momentos difíciles. Y de nuevo, no es la naturaleza la que está a punto de desaparecer, porque el equilibrio ambiental tiene mecanismos de ajuste y regeneración que superan a cualquier sistema económico. Lo que realmente está en tensión es un modelo que rompe ese equilibrio y produce desigualdad y violencia. Por eso la cuestión no es si todo colapsará, sino qué es lo que debe transformarse y cómo acompañar ese proceso sin que el daño recaiga siempre en los más vulnerables. La pregunta es qué es lo que va a colapsar. Y entonces, que la naturaleza, la sexta extinción, pues la naturaleza es mucho más poderosa que el capitalismo. ¿Qué va a colapsar la especie humana? No creo. La especie humana tiene otros mecanismos y los indígenas nos han enseñado a que se puede colapsar y seguir en la resistencia y seguir creando nuevas formas de vida. Con cada vez más frecuencia se habla en el mundo de los refugiados climáticos, personas obligadas a abandonar sus hogares, no por la violencia armada, sino por la degradación ambiental, el aumento del nivel del mar, las sequías prolongadas o las lluvias extremas. A diferencia de quienes huyen de un conflicto, estas poblaciones no encajan con claridad en las categorías jurídicas del derecho internacional, lo que deja millones en una zona gris de protección. Así que el desafío no es solo humanitario, sino también político y estructural. Pero mientras eso llega, barrios como los de la Comuna 8 de Medellín le han apostado a vías alternativas para resistir. La buena noticia es que lo que nos ayuda en la crisis, en el problema ambiental y en el colapso son las mismas habilidades. Es abastézcase de agua, abastézcase de alimento, abastézcase de medicamentos y de abrigo. Y la diferencia entre la forma en que lo está pensando los magnates tipo X
es que nosotros no lo hacemos a partir de la competencia, que es la parte más profunda del sistema, la competencia, sino que lo hacemos a partir de las solidaridades. Y eso es el asunto. Entonces, abastézcase de agua, de energía, de abrigo, de alimento, pero sobre todo abastézcase de afectos, genere redes, organícese en un escenario de colapso o de crisis o de problema ambiental. En cualquiera de los escenarios la solución es la misma. Y claro, muchos pueden pensar que esto suena más a un sueño que a la realidad. Las películas y los libros suelen pintar el colapso como un escenario donde la violencia se impone y donde la supervivencia depende de quitarle al otro la posibilidad de vivir. Pero existen ejemplos actuales de lo que ocurre cuando todo el sistema se rompe. Por ejemplo, en el noreste de Siria, donde después de la guerra algunas comunidades se unieron para resurgir en comunidad y hoy llevan aún en medio de las dificultades vidas estables, distintas a las que propone el capitalismo. Va a desaparecer la sociedad global. Creo que no hay posibilidades energéticas de sostener la globalización, el mercado internacional. Creo que va a haber pequeñas sociedades, pequeños grupos humanos juntos, no grandes metrópolis, o sea, va a haber una desurbanización obligatoria. Pero no hace falta irse al otro lado del mundo para darle un vistazo a ese escenario postcapitalista. Los barrios de la periferia colombianos, a pesar de tratar de llegar a acuerdos con las alcaldías, viven gran parte de sus vidas sin la intervención del Estado. No hay estaciones de policía, los servicios básicos son precarios y el gran comercio está muy lejos. Bajo esa visión y la necesidad de hacerle frente al colapso, nació el proyecto colectivo Tejiaraña. Es una organización comunitaria y popular que se dedica a tejer relaciones comunitarias alrededor de la gestión comunitaria de riesgo y actualmente a partir de la conformación de comunidades post-colapso, ¿cierto? Nosotros estamos pensando en eso. Por ejemplo, el barrio del Pacífico, centro-oriente de Medellín, tiene una rueda Pelton funcional para abastecer la Junta de Acción Comunal. Pues es que hay que recordar que los electricistas de las constructoras salen de los barrios populares. Entonces ahí recogemos el conocimiento del señor que hace las instalaciones en los edificios de las empresas y viene y nos enseña. Hay un semillero de niños y niñas que están también trabajando qué es eso de la energía, cómo se genera la energía, por qué hay que hacer un uso responsable de ellas y cómo en lo cotidiano, cómo lo hacemos, ¿cierto? Y lo que nosotros simplemente hacemos es, si tenemos algo que aportar, lo aportamos desde nuestro conocimiento. Si no tenemos nosotros el conocimiento, buscamos quién lo tiene para aportarlo, dónde está ese conocimiento dentro del barrio y ponerlo en colectivo. Como en cualquier grupo social, hay problemas que ponen a prueba la solidez del sistema comunitario. Por ejemplo, las peleas de vecinos o los chismes que llevan años esparciéndose. Pero ese camino alternativo que Alejandro propone ha demostrado que la gestión colectiva también tiene herramientas para superarlos. Una manera es el mecanismo de mano cambiada, en la que alguien le regala un día de trabajo a otra persona que lo necesita y además se abre la puerta para solucionar viejas rencillas. Entonces vamos a cambiar el techo a Joselito, por ejemplo. Vamos a cambiar el techo a esa casa. Entonces van todos y trabajan y a cambio Joselito se compromete a dar un día de trabajo para trabajar en la casa de otro. Ese tipo de cosas están pasando, no se pueden perder porque es lo que nos va a permitir transitar el colapso. A pesar de que en mayor o menor medida la gestión comunitaria ha resultado exitosa, no es fácil plantear en todos los escenarios el tema del colapso. Alejandro cuenta que muchas personas los ven como loquitos que hablan del fin del mundo. Así que han optado por relegar en algunos lugares la discusión ambiental para solucionar los problemas más inmediatos, aunque sean superficiales. Pues yo no voy a ponerme en un debate con mi vecino que quiero frente si esto es cambio climático, crisis civilizatoria, colapso. Cuando ve esas discusiones del cambio climático como el oso polar que está en otro lado del mundo muriéndose. Sí, qué pesar el oso polar, pero es que mi casa se está cayendo. Entonces la discusión con mi vecino es sobre gestión comunitaria de riesgo y cómo vamos a hacer para que el barrio no caiga. Uno tiene esos debates en lugares como con más confianza, ¿cierto? Ya somos menos miedosos a eso porque ya la gente está viendo que no es tan lejano ese panorama. Así como los gobiernos del mundo se reúnen cada cierto tiempo a revisar los acuerdos ambientales y qué tan lejos o cerca estamos de las metas, en los barrios populares de Medellín hacen un ejercicio similar.
Solo que allí no se discuten cifras globales ni compromisos diplomáticos, sino el estado de las quebradas, la estabilidad de las laderas o la intensidad de las lluvias. Son encuentros donde vecinas y vecinos comparten lo que observan, cruzan saberes técnicos y comunitarios y formulan recomendaciones concretas para reducir riesgos. Es, en pequeña escala, una forma de gobernanza climática desde abajo, donde la toma de decisiones parte del territorio y de quienes lo habitan. Entonces, a partir de eso, generamos un espacio de encuentro que se reúne cada 3 meses y se llama el Panel Interbarrial de Cambio Climático. Somos expertos comunitarios que monitoreamos el clima, que monitoreamos el barrio, generamos unas recomendaciones para la alcaldía, para las juntas de acción comunal, para los vecinos, ¿cierto? Y con ellos nosotros hemos puesto la discusión de colapso. Y es en esos espacios donde se puede aterrizar la discusión del colapso, sacarla del terreno de las abstracciones y convertirla en preguntas concretas sobre el agua, la vivienda, la alimentación y el cuidado mutuo. Nombrarlo en comunidad permite identificar riesgos reales, priorizar acciones y, sobre todo, fortalecer redes de apoyo que hacen posible resistir y adaptarse frente a los cambios que ya están en marcha. Y en la escuela, por ejemplo, en la Escuela de Autonomía en Acción Climática, nos sucedió una cosa que a mí fue muy impactante y es que con el cambio climático no vamos a tener agua. Entonces una vecina me dijo, no, es que yo no tengo agua hoy, a mí no me llega el agua. No, es que con el cambio climático vamos a tener problemas de suministro de energía eléctrica. Me acabaron de cortar los servicios. O explíquele qué es colapso a un niño palestino. Explíquele qué es colapso a un niño del Bagre, en medio de minería ilegal, de cultivos de coca, de conflictos armados. Vivimos de colapso en colapso y siempre que salimos de un colapso salimos con más herramientas. Algunos lo llaman eso resiliencia. A mí no me gusta esa resiliencia porque lo que nos han enseñado nuestros vecinos es que resiliencia parece resignación y no se trata de eso, se trata de crear nuevas formas de vivir. Varios pensadores coinciden con esa visión de Alejandro, como el historiador ambiental Jason Moore, quien dice que la crisis climática no es simplemente un fallo ambiental, sino el resultado de un sistema histórico que ve la naturaleza y el trabajo humano como simples recursos. Por lo anterior, es necesario reorientar la economía hacia el cuidado y la regeneración ecológica. También fortalecer lo común frente a la mercantilización y reconstruir formas de cooperación que sitúen la vida en el centro de la organización social. Nosotros creemos profundamente que es colapso, pero si no es colapso y es crisis, ¿qué es lo que hay que hacer? Desmontarnos de la acumulación, montarnos en una lógica de solidaridad, montarnos en una lógica de sobriedad voluntaria y abandonar la lógica de competencia, abandonar la lógica de acumulación. Para Alejandro y el colectivo Teje Araña, hay 3 escalas para consolidar esa lucha por volver a poner la vida en el centro. La primera es individual, donde nos cuestionamos nuestras propias creencias y bajo qué paradigmas actuamos. La segunda es comunitaria. Allí hay que revisar cómo nos estamos relacionando con nuestro entorno y qué estamos aportando a nuestros círculos sociales. Y hay una escala planetaria. Esa escala planetaria que me implica es considerarme en una red llamada Tierra o Gaia o Pachamama. Eso implica cambiar mi forma de posicionarme en la Tierra. O sea, la separación tácita humano-naturaleza, cultura-naturaleza, para entendernos que lo humano interactúa con lo no humano dentro de un todo llamado naturaleza. Entonces mire que esos 3 elementos, lo que está más profundo, es lo que dice que a la naturaleza hay que dominarla, como dice el Génesis. Esas 3 rupturas hay que hacerlas para podernos considerar dentro de una comunidad, de una biocenosis, y esa biocenosis entendida como nosotros un elemento más dentro de la trama de la vida. Puede sonar contradictorio hablar de esperanza mientras se dice que la civilización ya entró en colapso, pero quizás basta con ver la recuperación del barrio del Pacífico después de la avalancha y la pandemia para entender que las crisis no significan el fin. La esperanza basada en el deseo no es esperanza, sino que es estupidez. O sea, la esperanza debe ser basada en un principio de realidad. Entonces, la esperanza mía es saber
que cuando el barrio El Pacífico, que fue nuestra escuela, colapsó literalmente, es decir, que se cayó, de esas 52 casas, nadie aguantó hambre, nadie aguantó frío. Y creo que las economías del cuidado son la esperanza. Y no está de más decir que el Estado llegó al barrio El Pacífico cuando la peor parte ya había pasado y los vecinos habían logrado sostener a los más afectados. Esa economía del cuidado no solo emerge en situaciones así, de emergencia, sino que se nutre día a día en cosas sencillas como las compras colectivas para abaratar alimentos o en el acompañamiento a las personas mayores o enfermas. Es un tejido que se fortalece en la cotidianidad y que precisamente por existir antes del desastre puede activarse cuando todo lo demás falla. Pero para poder responder a la situación, al reto tan bravo que vamos a tener como humanidad, lo que tenemos que hacer es que emerja la solidaridad, que emerja el cuidado. Más solidaridad, más mutualismo, más redes de apoyo, más afectos, más cuidados. Y eso está emergiendo en todas partes. Lo que sucede es que como en nuestra cotidianidad estamos inmersos en el capitalismo, en el patriarcado, en el colonialismo, pues no notamos que paralelo a eso, pues hay economías del cuidado andando. No notamos que al mismo tiempo hay redes de apoyo que van emergiendo, porque nos abruma el pago del arriendo, porque nos abruma qué le va a echar a la barriga ahorita. La experiencia del Pacífico y de muchos otros barrios en Colombia y el mundo muestra que incluso en medio de derrumbes reales existen reservas de solidaridad. Tal vez pensar el futuro no consiste en negar la crisis, sino en fortalecer, reconocer y multiplicar esas economías del cuidado que ya están demostrando que otra forma de evitar la incertidumbre es posible. Porque somos individuos, claro, pero sobrevivimos como comunidad. Y antes de ser consumidores, somos seres dependientes unos de otros. Nos dicen que somos pesimistas, no somos pesimistas. Creemos que partimos de un principio de realidad, pero nosotros somos profundamente optimistas. Nosotros somos profundamente optimistas porque vemos que en todas partes emerge la solidaridad, que en todas partes emerge todo esto. No tenemos plata, pero tenemos amigos. Quizás el progreso de una sociedad no se mida por lo lejos que llegan algunos, sino por lo bien que nos cuidamos entre todos. Y puede que el futuro no dependa tanto de cuánto producimos, sino de cuánto somos capaces de cuidarnos entre todos. Porque al final, por más que nos guste creer lo contrario, nadie se salva solo. Este episodio es una coproducción de Nicolás Ibargüen y el equipo de la no ficción. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La ilustración de la portada es de Isabela Sotovallejo. La mezcla y el diseño de sonido son de Pablo Restrepo. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibargüen. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, @podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndenlo a amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show Elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.